mis hermanos poco a poquito se echó a volar. El campesino está olvidado, desde hace siglos con una estaca sigue sembrando. El campesino fueron mis padres y mis abuelos, tatarabuelos y hasta yo mismo.
Piali, Nochito Huampoyowa, Catlinama Techpachalohuanica y Pan Abeli. Muchísimas gracias porque nos están visitando en esta ocasión. Es un gusto tenerlos nuevamente en esta nuestra 11ª conferencia ya de este año. Es un gusto, ya estamos casi por cerrar este año. Y bueno, esta es nuestra, sí, es la 11ª. Perdón, sí, me quedé pensando ahorita. 11ª sesión, ¿no?, de nuestro ciclo de conferencias mensuales de este año, Experiencias y Saberes de los Pueblos Originarios. Y bueno, pues un gusto que nos acompañen todos. Hoy nos distingue con su presencia varias personas. Entre ellas se encuentra la maestra Susana Fuentes Matla, de la Oficina de Investigación y Capacitación de la Dirección General de Cultura de Paz. Bienvenida también. También se encuentra con nosotros hoy, un momentito, aquí está. Se encuentra con nosotros hoy el licenciado Luis Armando Flores Cruz, de la Dirección de Inspección del Trabajo. Bienvenido. Nos honra también con su presencia la maestra Daisy Mariana Núñez Islas. Ella es directora del Instituto Veracruzano de la Juventud. Muchas gracias por acompañarnos. Y también del mismo Instituto Veracruzano de la Juventud, como jefe de departamento, el maestro Omar Said Castañeda Montes. Bienvenido. Y también nos acompaña la maestra María Concepción Patraca Rueda. Ella es coordinadora académica del CIBE de la SEP. Muchísimas gracias, maestra. Pues es un gusto que nos acompañen también a través de nuestras redes sociales, de la Beli, y también al público que se encuentra hoy, que nos estén acompañando. Nos pueden dejar sus comentarios como siempre, ya saben que los podemos aquí leer y saber más qué están opinando acerca del tema que vamos a tratar hoy. Hoy contamos con la participación de la maestra Adalberta Robles Avendaño. Ella es coordinadora territorial del Instituto de Lenguas Originarias de Oaxaca. Y bueno, antes de pasar a escucharla con un tema tan relevante que ella nos va a hablar, quisiera permitirme leer su semblanza. La maestra es originaria del municipio de Santa María Tlalixtac, de Cuicatlán, Oaxaca. Ella es hablante de, y a ver, ahí a lo mejor voy a tener un gran reto, Mbacú Cuicateco. Creo que sí lo pasé este reto. Tiene la licenciatura en Educación Primaria Intercultural Bilingüe por la Escuela Normal Bilingüe e Intercultural de Oaxaca, por lo que ha trabajado como docente de educación primaria bilingüe en diferentes comunidades del estado de Oaxaca. Concluyó la maestría en Traducción e Interpretación de Lenguas Indígenas en la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca y ha realizado estudios de traducción, trabajos para distintas instituciones, además de que en este momento es coordinadora territorial de proyectos relacionados con los nidos y talleres de pensamiento en lenguas originarias impulsados por el Instituto de Lenguas Originarias de Oaxaca. Ahí cabe destacar que esta institución es la institución hermana de la ABELI, una institución de nueva creación, pero sin duda con una historia muy larga de trabajo, de colaboración en busca de que las lenguas se fortalezcan, ¿no?, las lenguas de Oaxaca. Y bueno, a la par que la Beli y que también otro instituto como lo es el CELALI en Chiapas, son las instituciones que a nivel estatal se encuentran trabajando en el fortalecimiento de las lenguas originarias, a la par que su homólogo nacional, que es el Instituto Nacional de las Lenguas Indígenas. Y bueno, actualmente la maestra, ella se encuentra en el tercer semestre del doctorado en investigación educativa aquí en la Universidad Veracruzana, y hoy la vamos a escuchar con este tema tan relevante, epistemología cuicateca a partir de la historia oral y su traducción. Recordemos que al término de esta conferencia vamos a tener unos minutos
para que nuestro público, tanto en la sala como en Facebook, pueda plantear preguntas relacionadas con el tema y dirigidas a nuestra experta. Y bueno, pues, Tlaxcamatimillac, yo digo muchas gracias y pues vamos a escuchar la maestra. Bienvenida. Damando ya cancho. Meñone am dodo. Jindeño se dinden meño nomne segnomo o nave docchi Universidad Veracruzana. Jinib cancho se te yonencho se de en meño. Muy buenas tardes a todos. Acabo de dirigir algunas palabras en lengua dvacu o cuicateco de Santa María Tlalixtac, Oaxaca. Y bueno, les acabo de mencionar que muchas gracias por darme este espacio para compartir parte del trabajo que he empezado a desarrollar como proyecto de investigación en la Universidad Veracruzana, el cual se titula Epistemología Cuicateca a partir de la historia oral y su traducción. Vamos a iniciar con la presentación, por favor. Bien, para dar inicio con este tema, planteo la pregunta de qué se entiende por epistemología. Y bueno, tiene por objeto ese conocimiento que se soporta en sí mismo o que soporta alguna disciplina en su especificidad, que lo sustenta como tal, su esencia, sus alcances y límites, en su acepción interna y externa, es decir, su influencia en el contexto social. Esto significa que cuando hablamos de epistemología nos referimos al conocimiento tanto de algo muy propio de cierta disciplina, dado que así lo hemos aprendido, pero también cómo éste puede influir en una sociedad. Por otro lado, también podemos entenderlo como la teoría o el proceso que lleva a cabo para construir un determinado conocimiento. Y bueno, esto de acuerdo a algunos teóricos, y la RAE nos dice, la Real Academia Española, que la epistemología es la teoría de los fundamentos y métodos del conocimiento científico. Generalmente, cuando hablamos de epistemología, siempre nos referimos a algo científico, es decir, algo relacionado como a la química, a la física, a la ciencia, ¿no? En resumen. Sin embargo, dada esta visión que ya se tiene sobre epistemología, ha instalado patrones de poder que invisibilizan o excluyen sujetos, entre ellos a nosotros los indígenas. Porque en ocasiones, durante cierto tiempo, o a veces desafortunadamente todavía en la actualidad, se nos representa a los pueblos, a las personas que pertenecemos a una comunidad indígena, como seres sin capacidad de agencia para actuar en el mundo, de transformarlo, y solo se nos considera simples receptores pasivos. E incluso hemos sido, y desafortunadamente seguimos siendo, no quiero decir que en todos los espacios, pero sí en muchos, y ha habido algunos casos muy recientes, solo objeto de estudio, pero en ningún caso productores de conocimiento, porque se considera que el conocimiento es solamente esto que se conoce o que se ha comprobado a través de la ciencia, y esta ciencia sabemos que representa ciertos patrones. Y esto ocurre porque las epistemologías de los pueblos originarios se describen como irracionales, míticos, mágicos, locales, atrasados, primitivos, o es que son sus creencias o son supersticiones. Y se ha hecho creer que solamente en España o Estados Unidos se puede gestar conocimiento con pretensión de paradigma universal. Cuando viene algo de estos países, sí lo tratamos como conocimiento porque decimos, es que viene de este lugar, pero si algo viene de un pueblo o de una comunidad determinada,
pues es su creencia, ¿no? O es una simple superstición, no le damos el valor que amerita. Y bueno, esto no solamente lo digo yo en este momento, sino que también lo sustento de los diferentes teóricos que se pueden apreciar en la presentación. Esto nos ha llevado todo, esta visión que se tiene sobre nuestros conocimientos, ha llevado a un proceso de epistemicidio. ¿Esto qué significa? Que hay un desplazamiento de saberes. Y bueno, este término de epistemicidio fue acuñado por un autor muy reconocido que es Boaventura de Santos por la década de los 90, y otros autores en la actualidad también ya lo han dado como mayor profundidad. Y esto se refiere entonces a que como no se le da este grado de conocimiento a lo que existe en un pueblo o a lo que posee algún hablante de una lengua originaria, se están desplazando estos saberes, se da lo que es el epistemicidio. ¿Y qué tiene que ver todo esto con la traducción? Pues de que en algún momento la traducción fue parte también de este proceso de epistemicidio, porque incluso sabemos que en la época colonial se crearon distintos vocabularios, incluso se crearon distintos diccionarios, pero esto con el fin de llevar a cabo otro proceso de colonización. En consecuencia, hoy en día vivimos no solo procesos de desplazamientos territoriales y lingüísticos, sino también nos encontramos en un proceso de eliminación de saberes que influyen las identidades, no solo individuales, sino sobre todo colectivas, lo que en algunos casos ha generado la desorganización e incluso conflictos en el interior de las comunidades indígenas. Por ello, yo relaciono el tema de las epistemologías con la traducción, porque en este momento lo que yo pretendo es pues si no revertirlo en su totalidad, pero por lo menos hacer uso de este proceso de traducción para presentar algo distinto, ¿no? Y hacer visible estos conocimientos que aún poseen muchos hablantes de lenguas originarias o comunidades en las que aún se practican ciertos conocimientos, como en el caso de una vestimenta, algo muy propio que si lo vemos digamos en cierto espacio no le damos valor. Por ejemplo, si hablamos de textiles, si lo vemos directamente de la persona quien lo elabora, no le damos tanta importancia, pero no así si lo vemos en otro espacio, en un centro comercial, por ejemplo, o lo más reciente que ocurrió en el caso de Oaxaca, creo que muchos de ustedes tuvieron conocimiento sobre la apropiación del calzado, ¿no?, que hizo Adidas, y lo mismo ha ocurrido con muchos otros temas. Este fue el más reciente, por eso es el que se me vino a la mente. Entonces, la traducción en muchos momentos de la historia tuvo un papel fundamental para la colonización. Históricamente, la traducción ha desempeñado un papel central en los procesos de colonización y ha estado relacionada a este proceso de eliminación. En las Américas, las prácticas de traducción se han utilizado para imponer paradigmas europeos y eurocéntricos a partir de la conquista, y este fenómeno continúa hasta hoy en día. Una de las consecuencias es el epistemicidio. Siguiente, por favor. Por lo tanto, el objetivo de mi trabajo por ahora en el doctorado es visibilizar la epistemología indígena, le llaman algunos, etnoepistemología también le llaman algunos otros teóricos, para hacer como la distinción entre el conocimiento eurocentrista y el que poseen los hablantes de lenguas originarias o los que poseen las comunidades, saberes comunitarios, conocimiento, en resumen, que es igual a una epistemología propia. ¿Esto qué quiere decir? Desde nuestras propias miradas.
Y esto depende de una racionalidad propia de la experiencia construida en otros ámbitos, como pueden ser la milpa, la casa, donde los conocimientos y saberes se transmiten oralmente y de generación en generación. Esta es la gran diferencia entre esta epistemología que comúnmente adquirimos en nuestros procesos educativos y la epistemología que se vive en una comunidad, que no se adquiere de manera escrita, que no se adquiere mediante los libros, pero que sin embargo ahí existen porque prevalecen las memorias y se transmite de manera oral. Pero ¿qué ocurre cuando ya no la vitalidad de una lengua originaria ya no está tan arraigada a una comunidad, que estos pueden perderse? Entonces, también tenemos que recurrir a la escritura para salvaguardar este patrimonio. Y por otro lado, históricamente, la validez universal de los saberes indígenas explica la exitosa diseminación de productos como el maíz, la papa, el caucho. Por otro lado, su posterior desarrollo en los nuevos contextos donde se enraizó. Es, en muchos casos, resultado también de la experimentación e innovación de las comunidades locales y no necesariamente de la ciencia. ¿Esto qué significa? Que por el simple hecho de haber domesticado el maíz, en el caso de México, la papa o el caucho, en el caso de otros países del sur, eso significa que también existe ciencia en estos procesos que se han estado realizando y que si bien no están escritos, no significa que no tengan el mismo valor. Por lo tanto, se trata también de reivindicar a la academia también como un territorio del quehacer indígena. En este caso, desde el doctorado en investigación educativa de la Universidad Veracruzana. Y bueno, durante las más recientes décadas, probablemente desde los 80s, nos dice Yanes Ortiz, se ha registrado un creciente interés en los conocimientos indígenas. Sin embargo, no se les da el crédito. Y por otro lado, las universidades han sido depositarias de la colonialidad del saber como modelo de conocimiento, un conocimiento que se ampara en los criterios de la neutralidad, la objetividad y la cientificidad. Estos criterios representan la historia de la epistemología moderna y la universidad como el espacio exclusivo de la legitimación de la producción de este saber. Tal pareciera que si no lleváramos estos temas a las escuelas, no tuviera el mismo prestigio que hablar de física o de química, ¿no? Por así decirlo. Entonces, estos también son formas de expresión y fuente de conocimiento de los pueblos latinoamericanos que no se pueden cercenar, es decir, que no se pueden olvidar, que no se pueden dejar de lado, porque gracias a estos medios se ha podido conservar parte de estas memorias de la misma manera que lo han hecho con sus historias oficiales los vencedores. Y bien, aquí presento un cuadro comparativo entre lo que conocemos como conocimiento occidental, conocimiento indígena, y cómo romper con esta, dislocar la división. Este cuadro lo recuperé de Yanes Ortiz y nos dice que el conocimiento occidental es general, el indígena es concreto, el occidental es tecnológico, el nuestro es cosmológico. El primero es abierto, sistemático, el otro es cerrado, asistemático, objetivo, analítico, holístico, no conceptual, universal, el otro es local, situado. Y por último, el conocimiento occidental, como les he venido diciendo, se da en las escuelas y es individualista. Sin embargo, el conocimiento indígena se aprende de manera colectiva, pero la idea, o más bien la propuesta, es que el conocimiento indígena es válido en contextos diversos y también es universal. Que se nos haya formado de distinta manera, pues es otra la situación. El punto número 2 es que la ciencia se basa en prácticas y culturas específicas también, situada.
y ambos conocimientos son producidas y aprendidas dentro de comunidades de práctica, solamente que en espacios distintos. El de la comunidad es abierto, el occidental, digámoslo así, en un laboratorio, pero eso no significa que no haya procesos de ensayo y error, ¿no? O de experimentación. Siguiente, por favor. Y bueno, después de dar estos referentes teóricos acerca de la epistemología, de la traducción y del epistemicidio, me voy a centrar en el estado de Oaxaca. En Oaxaca, como bien saben, se reconocen oficialmente 16 lenguas originarias. Sin embargo, incluso podemos hablar de un poquito más, dado que entre estas que se muestran en el mapa, entre uno y otro, incluso no existen suficiente comprensión. ¿Eso qué significa? Que entre un zapoteco del Istmo y un zapoteco de la Sierra Norte es muy probable que no haya suficiente inteligibilidad, no pueda darse una comunicación. En el caso de la lengua Dvacu o Cuicateco, ocurre a menor medida, es decir, cuando tratamos de mantener una conversación, logramos como que tener cierta comprensión, pero no en su totalidad. Por lo tanto, muchos hemos coincidido en que se puede hablar incluso de más de 16 lenguas. Y entonces, bueno, me voy a situar ahora en una de las lenguas originarias del estado de Oaxaca, que es el Dvacu o Cuicateco, en particular del municipio de Santa María Tlalixtac. Lo autodenominamos como Niateco, que pertenece al estado de Oaxaca, obviamente, pero lo denominamos como Ndugbe, México, Ingoyo. Entonces, esta es una imagen, bueno, tal vez no se logre apreciar, es un municipio algo pequeño y bueno, en esta comunidad, es de las pocas comunidades en las que se habla todavía la lengua cuicateca, pero ya no hay una vitalidad lingüística, digamos, con un alto grado, sino todo lo contrario. Los hablantes fluidos que todavía existen, de los más jóvenes podrían ser de 30 a 40 años. Ya a partir de esa edad ya son monolingües en español, entonces debido a ello también considero importante abordar este tema. Y bueno, ya lo mencionaba que la lengua Dvacu Cuicateco no tiene vitalidad lingüística porque ya no existe la transmisión intergeneracional, por lo tanto es una lengua originaria en peligro de extinción. Y todo ello tiene implicaciones en la vida comunitaria, como por ejemplo la fractura de la identidad colectiva. Por lo tanto, considero necesario preservar la epistemología de la lengua cuicateca. Esto no significa que no haya trabajos similares en otras lenguas, en otros estados. Todo lo contrario, ya hay algunos trabajos muy importantes. Sin embargo, en este caso, por hablar de la lengua cuicateca, dado el grado de vitalidad que por ahora existe, considero necesario hacerlo. Y bueno, Yasnaya Aguilar también señala que si no somos nosotros mismos los hablantes de una lengua originaria quien nos preocupamos por conservar algo de lo que aún existe, de los hablantes, pues nadie más lo hará, nadie más se va a preocupar por nosotros, sino que nosotros mismos, los que somos hablantes o los que formamos parte de una comunidad. Y la idea o el objetivo de este trabajo es trasladar de la oralidad a la escritura los conocimientos que aún poseen algunos hablantes de la lengua cuicateca. Para ello recurro a la historia oral, llevar a cabo un proceso de traducción de la lengua cuicateca al español, identificar términos epistémicos y generar un diálogo interepistémico. Voy a poner acá unos breves ejemplos. Estos trabajos en algún momento ya los realicé,
ahorita aún no tengo como nuevos hallazgos, digámoslo así, dado que estoy en proceso. Esto que les voy a dar a conocer es algo que ya inicié, pero son como algunos ejemplos nada más. Ejemplo número 1. Ñaihia dimibchi ndatayo eñandeku. Abajo, les acabo de leer una oración que es parte de uno de los textos que obtuve de la historia oral. Visité, es un texto realmente de aproximadamente de 3 cuartillas, pero tuve que recurrir a varias personas para generar eso, por más breve que parezca. Entonces, abajo de cada palabra en huicateco está la palabra que corresponde al español. Y bueno, como ustedes pueden notar, dice pueblo Tlalixtac Viejo, hasta allá viene semilla nuestro, dice en persona. No tiene tanto sentido si lo leemos de esa manera. Sin embargo, para mí es útil porque a partir de ello yo tengo mi primera propuesta. Platican los abuelos que nuestros ancestros venían de allá desde el pueblo de Tlalixtac Viejo. Tiene mayor sentido de esta manera. Esa fue mi propuesta de traducción inicial y que incluso ya se publicó. Pero después, revisando todo esto que les mencioné al principio, estos referentes teóricos, pues lo más importante sería como conservar ciertos elementos muy propios que podríamos denominar un término epistemológico, es decir, cómo concebimos nosotros desde el cuicateco o desde el náhuatl o desde el zapoteco o desde el chinanteco, dependiendo de la comunidad hablante, hablar de origen. Entonces, revisando estas palabras, esta correspondencia entre una y otra, dije, pues creo que lo ideal sería ahora, que es lo que estoy tratando de realizar, platican las personas mayores que nuestra semilla proviene del pueblo de Tlalixtac Viejo. Probablemente para alguien que pues no esté como que muy contextualizado a este tema, dirá, no, pero ¿por qué semillas si no son, no estamos hablando de maíz o de frijol, entre otros temas, porque es como que la primera relación que podemos hacer. Sin embargo, aquí la idea es mostrar cómo concebimos nosotros hablar de origen, de ancestro, que lo hacemos viéndolo como un todo, haciendo una relación con la naturaleza, ¿no? Entonces, yo considero que es un término epistémico. ¿Esto qué significa? Que tiene un conocimiento profundo y que se pierde si lo dejo solamente como ancestros. Entonces, tener mucho cuidado en cómo llevar a cabo procesos de traducción, porque eso no significa que la primera propuesta sea incorrecta. El punto es en conservar el significado que tiene para nosotros hablar de origen. Ejemplo número 2. Este es de otro texto. Es un relato sobre ciertas actividades que se realizaban cuando las personas no tenían pues servicio de agua hasta sus hogares, ¿no? Meñan ve ama vacunongni. Allá hay uno casa agua. Es lo que significa cada palabra. Ya en una propuesta de traducción inicial, que también ya lo redacté, allá hay un nacimiento de agua. Tiene mucho sentido también para todos los hispanohablantes, sobre todo. Pero si lo dejo en la propuesta final allá hay una casa de agua, porque para nosotros el agua tiene una casa, igual que el ser humano tiene una casa. Nuevamente sale a relucir esta relación que existe con la naturaleza. Entonces, no les mencioné que estas preposiciones que están entre corchetes, los tengo así porque no
en una lengua originaria no hay preposiciones. Está inmerso en una palabra, no es como en el español de que está una preposición, una conjunción, así como que muy específico. Entonces, obviamente, para que en la traducción al español sea entendible, se tienen que hacer los agregados. Siguiente, por favor. Y bueno, el último ejemplo, huecanyed nonite. Uguiche cuenone, cuenode. De la misma manera, abajo, en el segundo renglón, tengo el significado de cada una de las palabras y significa no, hue, canyed, tires tú. El ed marca que se está hablando de una persona, en primera persona. Nonnite. Ahí es una palabra aglutinante porque nonni es agua y te es por qué. Ugbiche, ugbi es día y che que. Cuennone acabe, ye duele, cueno de vivir tú. El de primera me está marcando primera persona. Y aquí incluso tengo 3 propuestas de traducción. Las primeras 2 fueron las siguientes. No tires el agua, cuando se acabe sufrirás. No tires el agua, el día en que se acabe será doloroso vivir. Y después de tanto revisar la correspondencia entre una y otra oración, tengo esta propuesta final: no tires el agua, porque el día en que se acabe vivirás con dolor. Esto nos dice mucho más que ver un cartel de cierra la llave, cuida el agua, ¿no? Porque tiene mucho más implicaciones en cómo concebimos el agua y en la importancia que tiene en nuestras vidas. Entonces, y tengo todavía como propuesta, porque igual y alguien más de mi comunidad hablante de la lengua cuicateca me podría decir, pero podría quedar también de esta manera, ¿no? Entonces, siempre una traducción, bueno, hay muchos, y aquí no estoy hablando ni de métodos, ni de enfoques, ni de técnicas de traducción, porque también podríamos abordar ese tema acá. Sin embargo, lo omito porque en este momento la idea es mencionar cómo podemos ir descubriendo estos términos epistémicos, este conocimiento que sí tenemos, pero que no se le da visibilidad. Siguiente. Bien, así concluyo. Son breves ejemplos, les digo, porque el trabajo está todavía en construcción. Esto lo recuperé de algunos textos que ya tengo hecho, pero la idea es abordar un poco más desde el tema medicinal, temas literarios y gastronómicos, pero no verlo como de manera aislada como comúnmente se hace desde la visión occidental, sino como un todo, como lo vieron en mis ejemplos, aunque son de diferentes textos, son 3 textos diferentes, sin embargo todos tienen relación de alguna manera. Entonces, antes, por favor, no tengo conclusiones, sino reflexiones. Trasladar de la oralidad a la escritura, hablando de una lengua originaria al español, es posible si se hace con precaución. ¿Esto qué significa? Tener cuidado en cómo mantenemos estos significados o estos conocimientos que se encuentran inmersos en los hablantes de una lengua originaria. Y bueno, la traducción juega un papel importante en la preservación de la epistemología de un pueblo originario y documentar los conocimientos que aún poseen algunos hablantes de la lengua, en este caso udbacu o cuicateco, a través de un proceso de traducción, es una forma de evitar que continúe el epistemicidio. Y por último, la historia oral, desde este trabajo, es una disciplina porque tiene la misma validez que la historia oficial o escrita. Y no se trata de tener la verdad absoluta. ¿Esto qué significa? Que ya por el hecho de decir, pero es que ahora
solamente necesitamos recurrir a lo que existe en las comunidades. Todo lo contrario, la idea es generar un diálogo interepistémico o un diálogo de saberes, como lo ha dicho Boaventura de Santos, el doctor Gunther Dietz, o hay varios teóricos que hablan de diálogo interepistémico, Luis Enrique López. ¿Cómo hacer que ambos conocimientos, tanto el que ya adquirimos en nuestros procesos educativos como el que existe en nuestros pueblos o en los hablantes de lenguas originarias, convivan de tal manera que tener como objetivo una vida mejor, con justicia, con equidad, una vida más justa? Gracias. Adalberta, por esta exposición tan interesante. Sin duda nos deja mucho en qué pensar, muchas cosas que justo nosotros nos estamos teniendo que enfrentar también aquí en la Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas. Contamos, ¿no?, con compañeros que hacen traducción. Contamos con compañeros que hacen traducción aquí en la Beli y sin duda se enfrentan a estos retos, ¿no? Cómo pasar de una lengua a una lengua B, viceversa, ¿no? Y con todo esto que de pronto hemos escuchado que algunos teóricos dicen de pronto, ¿no?, de que cuando intentas pasar de una lengua A una B, a veces no pasas a la B, ¿no? Pasas a una C, ¿no? En donde ya tienes un nuevo mensaje que transmitir y que tiene que ser muy cuidado, ¿no? Y todo esto tomando en cuenta todos estos temas, pero bueno, vamos a dar mejor margen a que nuestros compañeros aquí, nuestros acompañantes en esta sala puedan hacer sus preguntas, puedan hacer algún comentario también en Facebook. Si hubiera alguien que quisiera comentar algo, pues también le damos la palabra. Si hubiera alguien que tuviera una pregunta, le escuchamos atentamente. Aquí está un micrófono. Por ahí escuchamos a la maestra Mariana. Buenas tardes. Soy hablante de la lengua náhuatl y la verdad quedé encantada con su exposición, muy interesante. Maestra Adalberta, mire, cuando comenzaba a hablar, o cuando comentó de los términos epistémicos, me vino a la idea cuando se ha traducido, por ejemplo, el Xochitlalilistli, que nada más decimos, o mucha gente lo traduce como la puesta de flores, y cómo se reduce el significado cultural, el significado que le dan nuestros pueblos. Y así como ese, bueno, ese es el ejemplo que quiero compartir, ¿no? En nuestra cultura, en la cultura náhuatl, no es simplemente una puesta de flores, ¿sí? Ahí se manifiesta todo el respeto hacia la naturaleza, hacia los elementos, y bueno, muchas, y el significado que llegan a tener, por qué las flores, por qué la comida, por qué se tiene que hacer así, por qué se le pide el permiso a la tierra, por qué se pide el permiso porque se dice, ¿no?, pues que se lastima cuando se va a abrir un sitio para hacer una casa o para realizar la siembra. Mi papá tiene 86 años y él dice que él no creía en el Xochitlalilistli. Y él un día se fue a sembrar y dijo, no, le dijo a mi mamá que hiciera el Xochitlalilistli para que le fuera bien en la siembra, y no quiso. Y dice que él sembró y lo que sucedió es que toda su milpa se llenó de tepozos, si conocen, ¿no?, las víboras esas, y se acabaron su milpa. Bueno, no tuvo buena producción y así 2 años consecutivos y le sucedió lo mismo. Y al tercer año ya no quiso sembrar y una persona le pidió permiso para que le prestara su terreno y se lo prestó, y el señor lo primero que hizo fue hacer el Xochitlalilistli y además le pidió perdón a la tierra porque mi papá no creía todavía. Entonces dice mi papá, ¿y sabes qué? Yo aprendí a través de esa lección, fue una lección para él, que el respeto que se le debe tener a la naturaleza, porque decía, no, pues el señor, él pensó que había como engañado a la persona que le prestó el terreno, pero en realidad no fue así. Dice que la persona acarreaba y acarreaba mazorca y mi papá se dio cuenta que sí, tuvo
sí produjo, ¿no? Entonces, a mí más que nada me dejó, o sea, de verdad, muchísimas gracias, una exposición muy interesante y en este diálogo de saberes que nos invita entonces a quienes realizamos traducción precisamente a adentrarnos un poco más a este pensamiento, a esta cosmovisión de nuestros pueblos. La Socamatimiac. Bueno, precisamente lo que decía al inicio de la presentación, que ya la traducción durante mucho tiempo jugó un papel de colonización. Entonces, estamos en otros tiempos, afortunadamente nos encontramos en otra época y muchos tenemos ese privilegio de tener el acceso a espacios académicos o espacios como este en el que podemos hacer uso de la traducción de otra manera, como usted bien lo dice, dando, pues sobre todo, ¿no? Dando a conocer este significado que tiene para nosotros, en su caso, Xochiltalistle. Gracias por sus felicitaciones. Si hubiera algún otro comentario, damos margen. Y bueno, mientras, por aquí tenemos un comentario del maestro Félix Antonio Jáuregui. Dice, aunque nos dices que no hablas de métodos o estrategias de traducción, esto que se presentó bien podría ser una estrategia traductológica. Muchas gracias, Tazokamati, maestro Félix. Si hubiera algún comentario también aquí, alguno más, les escuchamos. Si no, también yo me adueño del micrófono. Pues justo, maestra, ¿no? En lo que damos margen hacia alguien más se anima. Me llama mucho la atención porque has tocado muchísimos temas que van muy acorde a lo que hacemos aquí en la Beli. Aquí en muchas ocasiones se nos han solicitado traducir temas muy relevantes, problemáticas sociales, por ejemplo, avisos, advertencias, incluso hasta para el tema por ejemplo, de protección civil, ¿no? Y de prevención de la salud, de cuidados de la salud, perdón, prevención de las enfermedades, ¿no? Entonces, en este sentido, de pronto tenemos que hacer muchísima traducción, pero siempre cuidando que las personas a las que nos dirigimos comprendan realmente el mensaje, ¿no? Y que también no se vaya en contra de alguna forma de pensar de los hablantes a los que nos dirigimos, ¿no? Entonces, me parece muy relevante. Yo creo que incluso vamos a tener que aprovechar u organizar algún taller contigo, maestra, ¿no? Sobre traducción, a lo mejor para que nuestros compañeros también se beneficien y podamos compartir muchísimas experiencias. Y bueno, en este sentido, a mí me gustaría preguntar, porque has tocado un tema que me llama mucho la atención, que tiene que ver con el epistemicidio, ¿no? Que es esta parte que justo la teórica de la que hablas, Yasna Yelena Aguilar, ella también cuando habla de lenguas, que es algo similar que también está pasando, ella habla también de un lingüicidio, ¿no? Y habla de que las lenguas no están muriendo, sino que se les está matando, ¿no? Entonces, en este sentido, me gustaría preguntar cómo crees que este tipo de propuestas de traducción, de trabajo con las comunidades, de trabajo con las personas, ¿cómo podríamos ir haciendo a que estas propuestas lleguen a las juventudes? Porque aquí nos estás hablando, por ejemplo, de personas que en el caso del Cuicateco, que ya son personas entre 30 y 40 años, las más jóvenes que lo hablan, ¿no? Y aquí en Veracruz, comento el caso de que el grupo más grande de hablantes de lenguas indígenas tiene entre 15 y 19 años. Es un caso totalmente opuesto, pero sí llama mucho la atención. ¿Cómo hacer para que las juventudes, y a lo mejor nos puedas compartir ahí, para que las juventudes se interesen en fortalecer sus identidades y su lengua? ¿Alguna clave, algún tip que a lo mejor nos puedas compartir? Pues aquí es en donde debemos de aplicar la educación intercultural, de que esta interculturalidad sea transversal. ¿Esto qué significa? Que no sea exclusivo solamente para comunidades indígenas o para pueblos originarios o para hablantes de lenguas originarias, sino que tenga cabida en todos los niveles, ya no solamente del nivel básico, sino sobre todo del nivel superior, porque
justo lo decía en uno de los referentes teóricos, que es necesario que las universidades también se apropien de estos temas, pero sobre todo darle la oportunidad a las infancias que le den valor a estos temas. Bueno, justo el doctor Dietz es uno de los que ha recalcado mucho esta parte, ¿no? De que se reconozca desde lo intracultural y que ya en su vida futura decida si prefiere lo uno o lo otro, pero que por lo menos se le dé esa oportunidad de visibilizar lo que existe en su entorno en primer lugar. Muchísimas gracias, maestra, y seguro esta información nos nutre muchísimo, ¿no? A quienes estamos aquí en esta sala, ¿no? Y que nos interesa que las juventudes también puedan fortalecer esas identidades que sabemos que aquí en Veracruz suelen irse dejando en cuanto se migra a la ciudad, ¿no? Y entonces empiezan a ocultarlo. Tenemos un comentario más del licenciado Osvaldo. Hantogatsik, Halvinsich, Oxis Adalberta, Beltisich, Pisa, Gean, Oxistala, Nana Utila, Lancawin Taltenex, y Tantuyik, no van, evalan al Bitso Veracruz. Hola, buenas tardes. Pues antes que nada, primero, muchas gracias, maestra Adalberta Robles Avendaño, por venir a darnos esta gran exposición en torno a un concepto muy importante, que me llevó a reflexionar mucho y quise pensar este punto. Porque tocó dos temas muy interesantes, todos en su complejidad, muy variados. Hablando de esta cuestión de la epistemología, ¿no? Referido a esta ciencia, ¿no? Que se encarga del estudio, la comprensión y las construcciones de los nuevos conocimientos, ¿no? Yo me quedé pensando, y es como a la vez una pregunta y a la vez un comentario, ¿no? ¿Cómo llegamos hoy en día a la actualidad en la de que, por ejemplo, digamos que para las investigaciones hubo cierto tiempo, a partir de la década de los 90, de los 80 a los 90, en el que la tradición, la cosmovisión, las creencias y cualquier otro tipo de concepto que engloba a un pueblo originario, a un pueblo indígena, como también he referido, pasó de ser esa noción de la vida cotidiana que muchos investigadores decían, wow, esto es algo muy importante y es un mundo complejo, a hoy en día que tenemos tanto normalizado y digamos un poco generalizado también esto, y cómo hemos llegado a decir prácticamente que, por ejemplo, las nuevas generaciones, las juventudes como las nuestras, en las que chocamos con esta pared de que hoy en día tenemos las tradiciones, por ejemplo, no sé, digamos, tenemos ya el famoso Chantolo, por ejemplo, el Día de Muertos en la Huasteca, ¿no? Que se ha generalizado, se ha mercantilizado, incluso se ha privatizado en algunas ocasiones, ¿no? ¿Cómo? No sé, es que no, bueno, es todo un proceso, pero quería preguntar más o menos, ¿cómo podemos llegar a reivindicar esta parte en la que nosotros nos podamos dar una abertura para decir, esta es una tradición, pero a la vez es mi forma de vida, y es como darle esa de vuelta resignificación para que vuelva a tener una visión más no tan estética, pero en la que se vuelvan a preguntar en serio, sí es cierto, esto es algo muy rico, esto es algo muy bonito, ¿no? Porque hemos hablado de epistemicidios y todo esto, pero me quedé con esa espinita, ¿no? De decir, bueno, sí, ya todo eso, ¿por qué hoy en día no tenemos algo nuevo, entre comillas, que nosotros hemos aportado? Y si se ha aportado, ¿por qué no se da a conocer o por qué no se ha dado a conocer? Gracias. En primer lugar, estoy de acuerdo en esto que acaba de decir, de que para nosotros es una forma de vida. Y como es una forma de vida, incluso para uno mismo, como que cuesta, al menos a mí sí me costó mucho de decir, es que esto de el cuidado del agua no es solamente que sacaba el agua y punto, ¿no? Es que tiene un significado que va más allá. Pero para nosotros, como es normal vivirlo, escucharlo, platicarlo, no le damos este grado de decir, este es un concepto epistemológico.
porque el lenguaje obviamente, bueno, para empezar, ¿no? Desde ahí es distinto, pero ahorita, la verdad también hay que decirlo, en primer lugar, a partir de que se creó la Ley General de Derechos Lingüísticos, después que estamos en el decenio de las lenguas originarias, bueno, de las lenguas indígenas, y ahora que estamos en el año de la mujer indígena también, que es otro gran tema, cómo ir aprovechando estos espacios para precisamente darle esta visibilidad. Y lo que usted decía también, ¿no? Que a veces ya ni en las comunidades se practica, pero resulta que aquí en las zonas urbanas, digamos, lo del Chantolo, yo tuve la oportunidad de verlo hace poco y me llamó la atención porque, bueno, uno se identifica con ciertas cosas también, ¿no? Aunque no seamos del Estado. Entonces, ¿cómo es importante como que darle esta importancia? En mi caso, la verdad, sí lo debo de decir también, es que en el interior de mi comunidad digan, es que resulta que sí es importante que hablemos cuicateco, desde ahí, resulta que es como que bien complejo, porque para las personas que sufrieron este proceso de castellanización forzada y que los orilló a que dejaran de transmitir la lengua originaria y que ahora solamente pues les hayan enseñado español a sus hijos, y que ahora yo llegue y les diga, es que ¿qué creen? Siempre sí es importante hablar cuicateco. La verdad, porque ha pasado, y cómo decirles, pero cómo de un momento a otro arrancarles o cambiarles esa idea con todo lo que vivieron y sufrieron. Es todo un tema, y entonces si no se le da importancia en primer lugar a la lengua originaria, menos se le va a dar importancia a las prácticas que vienen o que se han transmitido gracias a una lengua originaria. Entonces sí tendríamos que ir como de paso a pasito, primero hacer un proceso de sensibilización o concientización dependiendo, ¿no? Si es lo que decía la compañera, si es en las escuelas, pues empezar con este proceso de sensibilización, y si es en una comunidad, pues hacia la comunidad, o si es a ciertos grupos, no sé, depende también mucho del interés o del espacio en el que nos encontremos, pero cómo resignificarlo, decía, ¿no? Entonces sí me parece muy, muy importante. En mi caso sí tendría este trabajo, pues ir y, ¿saben qué? Miren, es esto lo que hay ahora, y que ahorita bueno, voy a abrir un breve comercial, aprovechando, se está implementando también lo que es el taller y el nido de lenguas desde las comunidades. En el caso de nuestra comunidad hay 2 proyectos muy importantes, que es el nido de lenguas, precisamente porque ya pues se reconoció que el huecateco es una de las lenguas que está en peligro de extinción. Entonces, por primera vez, al menos en lo que respecta a mi comunidad, se está dando la visibilidad a la lengua originaria. Desde ahí tendríamos que empezar, desde el interior de las comunidades. Gracias por su comentario. Tenemos un último comentario con el maestro Félix. Bueno, buenas tardes. Primeramente, maestra, gracias por su plática. Yo siempre he pensado que en las lenguas pues siempre hay saberes, ¿no? Hay cosas que no hemos descubierto, y que ahí está pues toda la cultura de nuestros pueblos. Pero también me he dado cuenta que los que hablamos lenguas no somos muy analíticos. O sea, incluso habemos personas que tenemos ciertas prácticas comunitarias, pero que no reflexionamos sobre por qué hacemos eso, ¿no? Me viene a la cabeza, por ejemplo, que allá en mi pueblo hacen unos cortes de papel de China para adornar los altares. En diciembre, sobre todo, se ve eso en los altares del Niño Dios y eso, pero esos cortes son como muy especiales y solo hay 2 o 3 personas que hacen eso, ¿no?
Entonces yo cuando le pregunté a la persona, y bueno, ¿eso cómo lo aprendió? Bueno, sí me lo enseñaron los abuelitos, dice. Y le dije, y le preguntaba, ¿y qué significa todo eso que ponen ahí a la orilla del altar y que tiene ciertos cortes, ¿no? Que se parece como a las escamas de una víbora, ¿no? Y no supo decirme, dicen, pues no sé, así me lo enseñaron y así lo aprendí, pero no sé qué significa. Entonces, yo escudriñando un poco con otras culturas nahuas, de pronto me enteré que, por ejemplo, el coat, la culebra, en la cultura ancestral, pues era como nuestra, por eso se llama coat, porque era nuestra cuata, nuestro animal compañero, el que nos acompaña en el camino y que serpentea por nosotros por la vida, ¿no? Entonces, esta concepción de la culebra como el que nos acompaña es también considerado como el que hace la mediación entre los seres humanos y la divinidad, ¿no? Entonces, yo decía, ¿cómo eso está, sin darse cuenta, está representado ahí, pero como no lo han analizado y no lo han reflexionado, a lo mejor hasta es Quetzalcóatl ahí representada, no sé. Entonces necesitamos escudriñar más y la lengua me parece que nos permite hacer eso. Los que hemos hecho traducciones de pronto nos hemos encontrado con eso, ¿no? De que esto dice más, mi palabra dice más que en español, lo que estamos diciendo en español se queda corto, ¿no? Se queda cortísimo. Cuando queremos decir, por ejemplo, Xochitlalis o cuando queremos decir Yeconolis en el sur, el estar bien en el sur no es solamente el buen vivir que ahora se ha como popularizado mucho, tiene más profundidad el Yegonolis, ¿no? Entonces, yo quería preguntarle, maestra, si hay ¿qué tipo de expertise debe tener una persona como nosotros, los que hablamos la lengua, como para poder hacer este tipo de análisis? O sea, digo, cada lengua yo sé que tiene sus particularidades, pero en el caso del cuicateco, supongo que también, pero ¿qué necesita usted como hablante para poder hacer o descubrir todo lo que hay en la lengua que tiene que ver con la epistemología, ¿no? De los saberes? ¿Sí me puede apoyar con eso? Pues más que un perfil, sería el interés de uno mismo para empezar, ¿no? En este caso, bueno, voy a ser muy sincera también. En primer lugar, el interés salió por el trabajo de maestría. La maestría en traducción e interpretación de lenguas obviamente me llevó a esto. Pero tuve que leer varias veces el texto de Semilla para decir, pues es que te está diciendo que es semilla, ¿por qué tú le pones ancestro? Cosas así, ¿no? Y lo de que si la D significa primera persona o que si lo otro significa el plural o cuestiones así, pues son trabajos más lingüísticos, ¿no? Sin embargo, recuerden que el trabajo de traducción implica también, la verdad, conocer estas características de la gramática de nuestras lenguas originarias y nos gusta o no. En el caso de ustedes, yo siento que tienen mucha ventaja. Hablo del náhuatl, no sé si hay alguien más que no sea hablante de náhuatl acá, pero es una lengua que tiene, la verdad hay que decirlo, un prestigio a diferencia de otras lenguas, como en el caso de la mía, que no tiene ni prestigio, ni reconocimiento, ni todo lo que ustedes quieran, por eso se encuentra como se encuentra también. Y en el caso de ustedes tienen como que esa ventaja de que tiene prestigio y que tienen muchísimo material como para consultar, ¿no? Yo les mostraba esta manera de traducir porque no tengo diccionarios, no tengo como trabajos ya hechos de traducción y que diga yo, voy a consultar aquí cómo tradujo esta frase. No lo tengo. Entonces nos vimos orillados, fue parte también como del trabajo que realicé durante la maestría, como de vernos orillados a realizar este tipo de, incluso me hizo falta agregar
a qué categoría corresponde cada palabra, cuál es la preposición, cuál es el adjetivo, cuál es el sustantivo, pero iba a llevar un poquito más de tiempo para fines de presentación. Entonces, es un análisis más lingüístico también, pero en este caso la intención fue presentar más ese significado, lo que aporta, ¿no? Como bien usted dice, ¿cómo identificar eso? Pues primero, pues yo tuve que transcribir, ¿no? Ir con ciertas personas que yo digo puede que brinden información, porque aparte no todos quieren brindar la información, también hay que decirlo. Y después de eso, después de transcribir, armar el texto, porque una cosa es transcribir y otra cosa es armar el texto, y después cómo identificar estas oraciones en las que digo, pero es que esto no es como tan simple como para que en el español lo deje yo así. Entonces como que sí implica una revisión una lectura cuidadosa. Pero les digo, en el caso del náhuatl, pues siento que tienen más material como de consulta, de decir, voy a recurrir acá a ver qué propuestas hay sobre todo para el análisis lingüístico, pero ya en cuanto a qué puedo encontrar, pues hay mucho que encontrar y estoy segura que sobre todo en estos ámbitos de terminología desde lenguas originarias, no hablemos de traducir terminología del español a las lenguas originarias, eso no, es de las lenguas originarias al español, que es muy distinto, porque siempre, no, es que la terminología del español al náhuatl, al cuicateco, pero ¿qué hay de nuestras propias terminologías? Hay mucho que explorar en ese tema en todas las lenguas originarias, entonces no necesariamente, si ya realizan trabajos de traducción, me parece que por ahí tienen mucho de dónde explorar. Y les agradezco mucho el espacio y yo no cuento. Muchísimas gracias, maestra Adalberta, y gracias también a nuestro público aquí presente y también al que está a través de Facebook, que han estado atentos a esta transmisión. Pues vamos a cerrar este relevante evento y a hacer la entrega de la constancia de participación a nuestra conferencista. Para ello, para este cierre, cedo la palabra a nuestro director, el maestro Victoriano de la Cruz Cruz. Bien, voy a pasar un segundito. Piali, nochi, toguan poyuatle paniti otlak, timosentilia, guatechita y panchayacamochli, ni olpaki pampapanito nati, nojea itztoya ni tlamachit Adalberta Robles Avendaño. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a las personas que nos están siguiendo en la transmisión especial de Facebook. Es ya el 11ª transmisión justamente para la diversidad lingüística y cultural que tiene nuestro estado, pero también justamente las lenguas y estados vecinos. El cuicateco, al menos datos socioestadísticos, no se habla en Veracruz, pero sí en el estado vecino o la entidad federativa vecina se habla este idioma, ¿sí? Felicito, maestra Avendaño, por este gran reto. Uno, principalmente yo sé que son difíciles los procesos para poder cursar una licenciatura o concluir una licenciatura. Arriesgarse y tomar la decisión a hacer una maestría. La otra es arriesgarse y tomar la decisión a estudiar un doctorado. Nada fácil, seguramente que pasó por su mente situaciones distintas y pues felicito su valentía porque definitivamente creo que son pocas mujeres que han tomado esa decisión de formarse en estos procesos universitarios, ¿no? Y en cuanto al texto, a la charla que nos trae, veo 3 puntos importantes. Justamente es el reconocimiento de estas epistemologías que hay en cada una de las lenguas. Estos saberes, prácticas comunitarias, que se le llama a veces epistemologías, es el reconocimiento social desde la comunidad, que se reconozca que sí hay estas prácticas, estos conocimientos, y la otra es el reconocimiento oficial para que las instituciones como el ILEO y otras universidades de Oaxaca y de otros estados puedan reconocer estos conocimientos, ¿verdad? Entonces,
esta actividad. El segundo punto es las historias. Creo que cada una de las historias, hombres y mujeres, la forma de transmitir las lenguas orales con las lenguas nasales que están dentro de la estructura de las lenguas nasales o tonales, para el caso del cuicateco como el mazateco, el chinanteco, el zapoteco. Y la otra es el gran bagaje que se puede y un campo de conocimiento que es la traducción. La traducción ha enfrentado diferentes retos y yo espero que también, así como hay textos monolingües de la tradición oral, también se transite hacia la traducción del español al cuicateco o bien del cuicateco al español, o bien si una persona nahua o zapoteca también habla cuicateco, puede hacer la traducción sin pasar por el español. Y efectivamente creo que con sus ejemplos nos dimos cuenta varios procesos lingüísticos o retos que nos enfrentamos. Yo vi, por ejemplo, la lengua que no tiene artículos, ¿no? Como las, los. Hay un nexo conector que es el que, tampoco lo veía. Para el caso del náhuatl, por ejemplo, no tiene la marcación de género morfológicamente hablando. Dices alto, alta en español. En náhuatl es huacapantic, un solo término, y implica para una u otra persona, ¿no? Lo mismo seguramente tendrá sus implicaciones en esta lengua. Bien, entonces creo que son retos que se enfrentan hablantes de manera cotidiana, quienes hemos estado en un proceso de traducción de este tipo, algunos quizás más de tipo jurídico, otros más de tipo de índole histórico, con datos históricos, y también de índole educativo. Entonces hay campos también de traducción donde se puede enfocar unos y otros, ¿no? Bien, entonces creo que es un trabajo muy importante dar a conocer las lenguas que están en riesgo. Lo mismo pasa en Veracruz, hay de estos 18 idiomas con sus pueblos originarios, enfrentan justamente también esa a veces invisibilización por parte de actores locales también, y creo que el reconocimiento se va a ir dando de manera paulatina, pero también creo que usted hizo mención de la Ley General de los Derechos Lingüísticos, que ya lleva más de 2 décadas, ¿sí? Más de 2 décadas, y que se ha reconocido constitucionalmente, y muchos actores sociales y políticos no tienen conocimiento que hay una ley que normativiza y que te dice explícitamente es de validez oficial las lenguas nacionales, ¿no? Entonces, en ese sentido creo que vale mucho la pena hacer hincapié que hay un marco jurídico que justamente que puede velar por los intereses lingüísticos y culturales de los pueblos originarios. Bien, pues maestra, me da mucho gusto que nos acompañe en esta tarde aquí desde la Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas, y pues voy a dar lectura a este reconocimiento. Dice: la Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas otorga el presente reconocimiento a la maestra Adalberta Robles Avendaño por impartir la conferencia Epistemología Cuicateca a partir de la historia oral y su traducción en el marco del ciclo de conferencias mensuales 2025, experiencias y saberes de los pueblos originarios, como parte de las actividades de la ABELI para la preservación, revitalización y promoción de las lenguas indígenas de Veracruz, y ahora también de Oaxaca, con el ILEO, Jalapa de Enríquez, Veracruz, 3 de noviembre del 2025, y por favor reciba este reconocimiento que le entregamos de manera gustosa. Firma su servidor Victoriano de la Cruz en calidad de director general. Gracias, muchas gracias. Un aplauso. También, por favor, manda saludos a Víctor Manuel Vázquez Castillejos, su director general. Fue mi compañero de la maestría allá en Lingüística Indoamericana en el CIESAS 2007-2009. Por favor, un saludo a Víctor Cata. Así que pues un gusto. Y solamente para dato histórico, la lengua cuicateca en náhuatl significa los cantores. El verbo cuica es el verbo cantar. Entonces, que cante en su corazón y en sus pueblos justamente a través de ese florecimiento lingüístico. Muchas gracias, muchas felicidades, maestra. Estaremos pendientes en esa titulación del doctorado. Por favor, saludos a Gunter Dietz. Bien, pues muchísimas gracias. Cerramos la transmisión. Agradezco a las personas que estuvieron presentes, a la directora de IBM, muchas gracias por acompañarnos, personal de la ABELI, también
de otras instituciones que estuvieron presentes, también de la Secretaría del Trabajo. Muchísimas gracias. Por favor, un saludo al secretario y pues ahí estamos atentos también por estos trabajos que vienen en puerta. Muchas gracias. Gracias, maestras. Gracias. Por amor a Veracruz. Gobierno del Estado.